Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, amigos, bienvenidos a nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. Mónica, ¿cómo estamos? Gracias por tu presencia. Muchas gracias, Padre Juan María, un gusto. El privilegio es todo mío. Y aquí estamos ya en nuestro programa número 18. Continuamos hoy con nuestras historias y figuras de Israel, ¿no? Y hoy comenzaremos a hablar del libro de Job, que también les recomiendo vivamente leer en vivo y en directo de la Biblia, porque es un libro del que podemos sacar muchísimas enseñanzas, en fin, como toda la Biblia, ¿no? Pero el libro de Job es particularmente importante porque se ve lo que es la fidelidad de un hombre en momentos de grandes dificultades, de grandes dolores, como aún así este hombre realmente fue muy fiel a Dios y Dios premió esa fidelidad. Y dice así: Job era un judío devoto que tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras, y trabajaban para él cualquier cantidad de peones. Pero a partir de un momento dado, las desgracias empezaron a sucederse para Job. Se murieron sus hijos y sus hijas, las 7.000 ovejas, los 3.000 camellos, las 500 yuntas de bueyes, las 500 burras, y tuvo que despedir al personal. De Yapa le vino una enfermedad terrible que transformó su cuerpo en una llaga viva. Tales desgracias fueron obra del demonio que, de esa manera, intentaba que Job se rebelara contra Dios. Pero Job soportaba todo con gran paciencia, admitiendo que lo que Dios nos da, Él nos lo puede quitar. Tenía Job 3 amigos de lo más fastidiosos que, al ver cómo estaba, le decían que seguramente sería un pecador para que Dios permitiera que le ocurrieran tantas calamidades. Por fin Dios se compadeció de Job, ordenándole al diablo que dejara de atormentarlo. Y para premiar su fidelidad, lo curó, le dio 7 hijos más fuertes e inteligentes que los otros, 3 hijas más lindas y cariñosas que las anteriores, 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 burras, y tuvo el doble del personal que antes tenía. Pasadas las desgracias, Job vivió 140 años más, feliz y contento. Unos 5 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, ocupó el trono de Persia Jerjes I, conocido también como el rey Asuero. Asuero resolvió casarse y, a fin de elegir mujer, dispuso que se presentaran en su palacio todas las muchachas que se sintieran bastante bonitas como para ser reinas. Entre ellas se presentó Ester. Ester era sobrina de un tal Mardoqueo y francamente preciosa. Cuando la vio, Asuero no dudó un minuto y se casó con ella sin saber que era judía. En esos días se preparaba un complot. Mardoqueo lo descubrió y le informó al rey, haciéndolo fracasar. El primer ministro de Asuero era Amán, un hombre malísimo que odiaba al pueblo judío. La gente tenía que ponerse de rodillas delante de él y adorarlo, cosa que Mardoqueo se negaba a hacer porque sabía que solo se puede adorar a Dios. Entonces Amán resolvió matarlo y mandó construir una horca para que lo colgaran de ella. La noche antes, el rey no podía dormir y para combatir el insomnio se puso a leer viejas crónicas de su reino. Entre ellas se encontró con la de aquel complot que Mardoqueo descubriera y recordó que nunca había recompensado a Mardoqueo por eso. Al día siguiente llamó a Amán y le dijo:
¿cómo habría que recompensar a un hombre que le ha hecho favores al rey? Amán pensó, seguro que ese hombre soy yo, y contestó: hay que prestarle la corona, el manto y el caballo del rey, subirlo al caballo y hacerle dar una vuelta por la ciudad, llevado el animal de la rienda por un príncipe o diputado que vaya gritando: así se honra al que el rey quiere honrar. Muy bien, aprobó Asuero, haga eso con Mardoqueo. Amán se puso verde de rabia, pero tuvo que cumplir la orden. Un tiempo antes, Amán había preparado un plan para exterminar al pueblo judío que sería pasado a cuchillo. Mardoqueo se enteró y le pidió a su sobrina que salvara a los israelitas. Esther organizó un gran banquete en honor del rey, y cuando estaban en lo mejor, le reveló que era judía y que Amán liquidaría a los suyos, rogándole por ellos. Asuero hizo detener a Amán y lo colgaron de la misma horca que éste ordenara construir para Mardoqueo. Mardoqueo fue primer ministro y Esther sería siempre recordada con agradecimiento por haber salvado a su pueblo. Muy bien, y a modo de objetivo podemos recordar lo siguiente. En cuanto a Job, podemos reiterar que se debe aceptar las desgracias con resignación y hasta con alegría, ya que Dios por algo las permite. Con relación a Esther, señalar que la belleza es un don de Dios y que todo lo que en el mundo es bello constituye apenas un reflejo de la extraordinaria hermosura divina. Qué lindo esto, ¿no? O sea, cómo nos tiene que llevar la belleza de la creación a Dios, cuando se deslumbra en un atardecer, cuando se encuentra en el mar, cuando vea, bueno, que todo aquello nos lleve a dar gloria a Dios y a agradecer su creación. Bueno, y pasemos entonces a las verdades del compendio. Como les contara en la última lección, en la clase pasada, nos toca ver el séptimo mandamiento, que es no robarás. Este séptimo mandamiento declara, nos enseña, nos habla, trata sobre el destino y distribución universal de los bienes, sobre el derecho a la propiedad privada, sobre el respeto a las personas y a sus bienes y a la integridad de la creación. También la Iglesia encuentra en el séptimo mandamiento el fundamento de la llamada doctrina social de la Iglesia, que comprende, entre otras cosas, la recta gestión en la actividad económica, en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. El séptimo mandamiento nos dice que existe el derecho de propiedad privada, por lo tanto habrá que tutelarlo, cuando se ha adquirido o recibido de un modo justo. Mónica, ¿y cuál sería, según el compendio, entonces, la finalidad de la propiedad privada? Esto es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad y también la de otros que viven en necesidad. Muy bien, y el séptimo mandamiento prescribe el respeto de los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. Muy bien. En particular, exige el séptimo mandamiento el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, la reparación de la injusticia cometida. Esto de la reparación es muy importante. Si viene una persona, por ejemplo, a pedir perdón a Dios a través del sacerdote en el sacramento de la reconciliación o la penitencia. Dice, bueno, Padre, yo me acuso de haber robado. El sacerdote, naturalmente, dirá, bueno, eso que has robado lo tenés que devolver, ¿no? Porque la restitución es una manifestación también de ese arrepentimiento. Habrá algunas circunstancias que puedan hacer más difícil la restitución, pero siempre hay que restituir. Si se murió quizá el hombre que se lo robó, se restituirá a los herederos. O si se ha dilapidado, se ha gastado aquello que se robó, bueno, habrá que esperar y hasta conseguir ese monto para entregarlo, en fin. Pero la justicia exige poner a la persona en la misma situación que estaba antes, que no ha perjudicado con este pecado, ¿no?
También el séptimo mandamiento exige el respeto a la integridad de la creación mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales, con singular atención a las especies amenazadas de extinción. En este sentido también es bueno que nosotros sepamos, ¿no?, que el hombre debe respeto también para con los animales, porque son criaturas de Dios, y además porque efectivamente uno puede perjudicar a otras personas. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las especies en extinción, ¿no? O sea, uno también por respeto a los demás habitantes del planeta tiene obligación de respetar la vida de aquellos animales. Pero el catecismo también nos dice que el amor a los animales no puede llevar a uno a tener un desmedido amor hacia ellos, ¿no? Un desmedido amor hacia ellos, por ejemplo, no sé, uno haga unos gastos tremendos o ponga todo el corazón en un animal, ¿no? Igual pues un animal una cosa, el corazón tiene que tener, digamos, una escala de valores en los amores, ¿no? Dios, el prójimo, ¿no? Lo material, en fin, los animales más abajo, ¿no? Si uno tiene en primer lugar el amor a un animal, realmente tendría que hacer un esfuerzo por ordenar sus afectos, ¿no? Entonces, pero bueno, también hay que tratarlos bien a los animales, y por ejemplo menciona el caso de la experimentación científica, ¿no? También la ciencia tiene todos unos protocolos que hay que respetar para experimentar en animales, ¿no? Bueno, pero el séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo. El robo, que a modo de definición decimos que es una usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Contra la voluntad, porque si el dueño uno se lo quiere dar, no es robo. Y además cuando dice contra la voluntad razonable, puede llegar a ser el caso de que aquella persona al que alguien le sacó algo, uno tenga derecho. Son casos difíciles, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que trabaja y que no se le paga su salario, quizá él, en fin, es bueno que lo consulte un sacerdote, que lo vea, pero él podría llegar a tomar parte como para reponer, digamos, aquello que se le está privando. Evidentemente, este caso pues tiene que ser el último, ¿no? Primero habrá que buscar una negociación para que le paguen el sueldo que le corresponde en justicia y hacer todo como Dios manda, ¿no? Pero, por eso dice aquí, el catecismo habla de la voluntad razonable de su dueño, ¿no? Entonces, da unos ejemplos. Esto sucede también cuando, por ejemplo, te pediría, Mónica... Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Y prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro. Muy bien. Entonces, hemos dicho que la doctrina social de la Iglesia es la voz de nuestra Santa Madre en aquellos temas que tienen que ver justamente con la vida del hombre en sociedad, ¿no? Entonces, en los temas que tienen que ver con la dignidad de la persona humana, en los temas que tienen que ver con las cuestiones fundamentales, la Iglesia no puede callar una opinión cuando efectivamente aquellos derechos se están avasallando, cuando efectivamente no se están respetando. La Iglesia, sin meterse en política, sino que dando un juicio moral, puede decir que efectivamente allí se están realizando injusticias, ¿no? Por eso todo lo que tiene que ver con el trabajo, con el salario, todo lo que tiene que ver con la vida humana, o sea, cosas esenciales que hacen, digamos, a la dignidad de la persona, la Iglesia habla y nos dice cuál debería ser la forma de obrar, o marca, digamos, un error o algo mal que se está haciendo, ¿no? Por eso dice el compendio, la Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona
el bien común o la salvación de las almas. En este sentido, se oponen a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y su fin último. Por eso la Iglesia rechazó y rechaza ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo o a otras formas ateas y totalitarias de socialismo. Pero como vemos también la Iglesia nos dice que puede ser también un pecador hábil y una verdadera injusticia lo que se refiere al capitalismo, quizá en contraposición con lo que entendemos por socialismo y comunismo, ¿no? Mónica. Rechaza también en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Para el hombre el trabajo es un deber y un derecho mediante el cual colabora con Dios Creador. Trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del Creador y los talentos recibidos, procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Muy bien, y este derecho y este deber del trabajo también puede ser para el hombre un modo de santificar su vida, puede ser su camino al cielo. Por eso el compendio dice: con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. El acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos sin discriminación injusta. Por eso, Mónica, compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de unos servicios públicos eficientes, vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Muy bien. Y esto del trabajo, tienen que hacerlo todos bien, por amor a Dios, por amor a la patria, tanto quienes se dedican a dirigir las empresas, quienes tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones, que no solo se detendrán en la cuestión del lucro, de las ganancias, y también los trabajadores tienen que cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación, tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo. Pero puede llegar a ser alguna vez razonable el recurso a la huelga no violenta. Es enormemente legítimo cuando se presenta como un instrumento necesario en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común. Y en el plano internacional también existe el deber de solidaridad, también existe la obligación de los más grandes a ayudar a los más chicos. El compendio dice que todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad a fin de eliminar o al menos reducir la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de personas, la acumulación de las riquezas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. En ese sentido, Mónica, los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia. Sí, porque los fieles cristianos tienen que santificar estas realidades y la política es una realidad que también debe ser santificada por los cristianos. Allí donde hubiera un político cristiano debería estar Cristo, porque cada uno de nosotros debemos ser Cristo. Y también tenemos que llevar a Cristo a la política, a la educación, a los medios de comunicación, o sea, llevar a Cristo a todas las realidades buenas que tiene este mundo, ¿no? Esta sociedad. Muy bien. El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de las bienaventuranzas y con el ejemplo de Jesús en su constante atención a los pobres, ¿no? Jesús dijo: cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso, Mónica, el amor a los pobres se realiza mediante la lucha contra la pobreza material y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las numerosas instituciones benéficas a lo largo de los siglos, son un testimonio concreto del amor preferencial por los pobres.
Muy bien, entonces hasta aquí nuestras enseñanzas del séptimo mandamiento. Vamos a pasar ahora al consejo, a la idea que Mónica nos brinda en cada programa. Qué lindo. Sí, la semana pasada, si recordamos, estábamos hablando de la importancia de que, bueno, así como la catequesis es cristocéntrica, la vida sea cristocéntrica y tengamos intenciones de, cada vez que tengamos de hacer algo, la intención sea por amor a Dios, por amor al prójimo, para el bien común. Y aquí quería compartir con todos unas claves que nos las acerca San Alfonso María de Ligorio, que es para que hagamos un autoexamen, una especie de mirada introspectiva y veamos a ver si realmente estamos haciendo algo por interés, y sobre todo me refiero en el ámbito catequístico, ¿no? Si lo que hacemos lo hacemos por interés personal o si realmente lo estamos haciendo por amor a Dios, para la gloria de Dios. Y los puntos son estos, lo leemos juntos. Buscamos la gloria de Dios cuando no desesperamos ante los resultados, cuando no son los esperados, cuando nos alegramos por los éxitos espirituales ajenos, cuando nada pido o nada rehúso, frase de San Francisco de Sales, o cuando no esperamos felicitación o agradecimiento por las buenas obras realizadas. Entonces, cuando hacemos algo por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos, difícilmente pasemos una factura después, ¿no, Padre Juan María? Así es. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Y ahora estos últimos minutos a dedicarlos a la instrucción del misal romano. Ya ingresamos en el capítulo 4 de la instrucción, que se refiere a las diversas formas de celebrar la misa, ¿no? Entonces, comienza diciendo la instrucción que en una iglesia local se asigna el primer lugar, como es lógico, a la misa que preside el obispo, rodeado de su presbiterio, diáconos y ministros laicos, y la que el pueblo santo de Dios participa plena y activamente, pues allí se realiza la principal manifestación de la iglesia. Entonces, la misa del obispo con sus presbíteros. En la misa que celebra el obispo, obsérvese las normas del ceremonial para obispos. También se dará importancia a la misa que se celebra en una determinada comunidad, sobre todo la parroquial, principalmente en la celebración comunitaria de los domingos. Y entre las misas celebradas por determinadas comunidades ocupa un lugar especial la misa conventual, la misa de una comunidad, de un convento. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro programa de hoy. Aprovecho para recordarles que quienes quieran encontrar este material pueden acceder a www.institutodeteología.org, este sitio que es retoño de un sitio anterior, en el que también está todo este material, que es www.oracionesydevociones.info. Bueno, los esperamos entonces para nuestro próximo programa, ya terminando prácticamente con el Antiguo Testamento, porque este curso son 40 lecciones, 20 lecciones del Antiguo Testamento y 20 lecciones del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos especialmente los mandamientos y en el Nuevo Testamento veremos especialmente los sacramentos en el compendio, ¿no? Bueno, y me despido de ustedes invitándolos a que nos escuchen en nuestra próxima lección o que busquen en estos sitios el material o el video, que esperemos poder ponerlo pronto a su disposición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo, escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.